Sí, exacto. Ya estamos todos. ¿Sí? Hola, buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días, ¿Están doctor. bien? Buenos Bueno, días, doctor. buenos días. Ok, entonces espero que haya mandado todo su tarea. Así como quedamos a las 8, era la entrega de la tarea de lo que dejamos de los dilemas bioéticos. Cada quien tenía un solo tema, no tenía que hacer 15 temas, ¿verdad? Solo era un solo temita. Ahora bien, el día de hoy les comunico que teniendo ya ahora un poquito de más libertad con el tiempo para el programa Zoom, entonces ya todos los días vamos a empezar de 7:30 a las 9. Es decir, hoy no aplica porque apenas te lo estoy informando, ¿sale? Aplica a partir de mañana martes, todos los días 7:30, de esa hora hasta las 9. Otro aviso parroquial: 5 minutos antes de las 9 vamos a empezar a considerar que ya está finalizando la clase, porque ustedes a las 9 los lunes van a tener imagenología, según entendí, ¿cierto? Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, entonces, para que no les genere un problema, ustedes al 5 para las 9 vamos a decir ya concluyó la clase, para que tengan tiempo de poder entrar con el ID que les dé el doctor. Bueno, por otro lado, los martes y jueves, así como ustedes me dijeron, tenemos disponible en la tarde, perfecto. Entonces, martes y jueves vamos a tener clase de 3:30 a 4:30 con otro tema adicional, todos los martes y jueves. Los lunes y miércoles, acuérdense que tienen epidemiología y medicina basada en evidencias de 3 a 6. Entonces, no les puedo tomar de ahí su tiempo. Para aquellos que dicen que trabajan, lo siento, tienen que estar en esa clase. Si no, el profesor les va a poner falta. Y recuerden ustedes que cierto número de faltas implica que después pierdes derechos por las faltas. Entonces, no te arriesgues. Ahora, no se les olvide que un documento que se llama Programa de Trabajo de Propedéutica, el cual se supone ya leíste. Como ya lo leíste, tuviste toda una semana. Entonces, a partir de hoy, espero en la tarde, si gustan ustedes, en una sola carpeta, se lo pueden mandar al jefe o subjefe para que adjunte todas y cada una de las firmas donde ustedes van a poner la siguiente leyenda: estoy enterado del programa de trabajo, los métodos de evaluación y las indicaciones que están contenidas. Repito, estoy enterado del programa de trabajo, de las indicaciones ahí contenidas y estoy de acuerdo. Le ponen su nombre y su firma, por favor. Si alguien por alguna razón no está de acuerdo, se vale que no esté de acuerdo, pero me va a poner ahí, yo no estoy de acuerdo en tal y tal y tal y tal cosa. ¿Sale? ¿No queda duda en eso? No, doctor. Bueno, ok, entonces, Una punto, cosa antes. mande. Sobre la cédula de representantes de grupo, aún no nos llega el documento. Te lo voy a mandar a tu correo personal y al de la doctora Rufino para que lo firmen todos, porque lo tiene que firmar todos. O cada uno tiene que anexar una firma para que estén dando su aval de que ustedes dijeron, sí aceptamos que la doctora Rufino y el doctor Luján sean los representantes, pero tienen que llenar el formato, ¿eh? Te lo voy a mandar. Ok, sí, por favor. A ti, a tu correo y a la doctora. Ok. Bueno, Gracias. entonces, no se les olvide que tiene que hablar ya con el doctor Balanzario y con el doctor Castro Palafox. De hecho, el doctor Castro me dijo que el miércoles ya empezaban con los temas que están señalados para él, para que ya los tengan preparados y se los manden a su correo.
Bueno, ¿ya no hay dudas? Nada más llegaron 14 alumnos porque conmigo somos 15. Ajá, bueno, ok. Vamos a ver entonces, por favor, necesito que Pimentel me diga 3 comités hospitalarios. Está el comité de tecnología, ¿De qué, perdón? ¿De qué? tecnología, bueno, de informática. De informática no existe. Mm, Bueno, entonces, a ver, Yo, Vega, dígame 3 comités, por favor. Podría ser el comité de bioética, el comité mm, de planificación familiar, podría ser. No, no existe. yo, doctor. Mm, Pues está el comité de calidad de la atención médica, el comité de farmacovigilancia y el comité de mortalidad hospitalaria maternal y perinatal. Ok, entonces dijimos que íbamos a estudiar todos, que íbamos a revisar los temas y que cuando estamos en clase íbamos a participar. Eso se dijo y está escrito. Y usted me va a contestar que sí lo entendió. Vea, ¿usted cree que sea justo que ni lo de la semana pudo revisar el fin de semana? Esos temas tan simples no los revisó. No se vale, ¿eh? Y eso a lo único que lo va a llevar es a que el desconocimiento no le permita aprobar la materia, ¿eh? Y conste que estamos por vía de internet, que si estuviéramos en vivo, pues se le aplicaba de papel, se le aplicaba para tener evidencia. Entonces, les voy a pedir que por última vez escuchen que se pongan a estudiar. Si no estudian, lo siento, reprueban. Si ustedes creen que no se reprueba, sí, sí se puede reprobar la materia. Y conste que estamos en lo más simple. Imagínate cuando lleguemos a temas complejos, ¿qué van a hacer? Yo creo que va a tener que hablar con sus papás, ¿eh? Yo creo que en esta semana yo creo que les voy a pedir a los papás que se pongan ahí en la computadora para hablar con ellos y hacerles saber que necesito la supervisión de ellos, como si fueran nenes chiquitos de primaria, para ver que estén estudiando, porque no es posible, ¿eh? Muy bien. Entonces, a ver, la persona Doctor, que le tocaba, dígame, ¿puede meter a la compañera Alondra? Es que no la dejó entrar. está Londra. A ver. Ivana y Alondra, bueno, ahí están. Entonces, es importante que a partir de hoy, entonces, vamos a darle velocidad. Y bueno, a quien le tocó lo de los comités, háblenos de su comité de bioética, tiene 10 minutos. ¿No paso la presentación? Mandé ¿No paso la presentación? la presentación sobre de su... ¿Cómo que no pasa? No entiendo. Ajá, que si no la pongo, pues. Pues sí, para que vean, si viendo no le entienden. Ah, ok. A ver, ándale, ponlos ahí, Escamilla. Jacqueline, ¿ya tienes preparado el tuyo? Sí, doctor. ¿Me Bueno, permite compartir pantalla, por favor? sí.
No, pues, pero bolas, ¿no? Te he dicho, pero bolas. ¿Ya? Mm, No, ningún terminado. Apenas empezaste. Necesito... ¿Ya está lista? Cuando tú sí, digas, voy. que en la medida que puedas, es A conveniente. ver, sí. Bueno, Si hay un había quedado apenas en la definición de lo que era un comité hospitalario de biótica, ¿no? Bueno, eso ya lo dije. Ajá, sí. Bueno, me quedé en cuáles son sus funciones. Hay 3 funciones principales que es educar, aconsejar u orientar, y consultiva y dar directrices. ¿En qué se encarga de educar? Pues es de las más importantes y procura que el personal laboral dentro de la institución de salud acceda al conocimiento bioético y sean capaces de difundirlo. Mm, en cuanto aconsejar o orientar, pues hacen un análisis juicioso, razonado de un caso concreto para llegar a una conclusión que podrá externarse al grupo que solicitó la opinión. En cuanto a consultiva y dar directrices, o sea, es una norma o una instrucción que se tiene en cuenta para realizar una cosa, van a establecer sus propios reglamentos y normas bajo los que se deben regir cada institución. Bueno, en cuanto a cómo se integran estos comités, bueno, es conveniente que para que se integren se tomen en cuenta algunos de estos siguientes factores. Que el comité, en primer lugar, que el comité tenga el suficiente peso institucional, o sea, las personas que formen parte del hospital, que sea multidisciplinario, que tenga la mayoría de médicos, perdón, la representación del cuerpo directivo, que el número de integrantes sea suficiente para permitir una dinámica diligente y no tenga bueno, que no entorpezca las funciones de este comité, y deben de ser como aproximadamente de 6 a 10 integrantes. Y cada comité deberá contar. ¿Quiénes serían los componentes? O sea, dices 6 o 10 integrantes. ¿Quiénes? Ajá. Pues principalmente ¿cómo se llama? Se podría decir que el director del hospital, y los que integran ¿cómo se podría decir? Bueno, Tiene que haber un abogado, tiene que haber incluso un sacerdote. y el código de ética interno debe estar en integración. Doctor, yo tengo entendido que en cada comité hospitalario deben de haber al menos cuatro cargos, que es el presidente, el coordinador, el secretario y los vocales. Ese es, digamos, quienes van a dirigir. Ahora bien, todos los vocales van a estar constituidos por quién, doctora Rufino. ¿Quiénes son los vocales? ¿Los vocales? Sí. Sí, no es la A, ni la E, ni la I, ni la O. ¿Cuáles vocales? ¿No son los que van a revisar la metodología? No, ¿quiénes? A ver, de los O sea, ¿quiénes van a ser los vocales? ¿De dónde sacas los vocales? Pues de cada área administrativa, ¿no? Área administrativa. Ajá. ¿Segura? Área administrativa. Mm. Tú eres una persona que estás en un hospital, tú estás laborando como personal administrativo. Más bien de los servicios. O sea, podría ser más bien como de cada servicio, entonces, ¿no? Pues de cada servicio del área médica, ser Ajá. específicos, porque, por ejemplo, si tú me dices que de cada servicio, por ejemplo, yo te diría, sería el de lavandería, sería el de mantenimiento. No, sería más bien como pedia, cardio y así.
Ah, entonces, área médica, ¿verdad? Sí, Primero. son los servicios de cada área médica. Y por otro lado, es necesario. Por otro lado, es necesario que usted considere que los vocales son los que llevan el mayor peso de esto, porque son los que van a discutir propiamente. En este caso, el que coordina los comités es el que le va a decir a un secretario de ese comité: agenda la reunión, establece un orden del día, y en ese orden del día se va a discutir algo. Ese algo puede ser el que una persona tiene riesgo de morir y que su familia no quiere que se le haga ningún procedimiento, o aquel paciente que hay que valorar riesgo-beneficio. El riesgo de que la mamá muera por el embarazo actual que tiene implica que debemos valorar si preferible mejor que no tenga el bebé o que se sacrifique y a la hora que se presente una complicación muera. Es otro dilema, y así sucesivamente. Entonces, quienes llevan la carga de analizar esto son los vocales, y de ahí el presidente de ese comité toma y redacta la información, lo que en su momento se haya acordado, y el coordinador le va a decir: adelante, elabore las recomendaciones, digamos, hubo una recomendación para el jefe de servicio de medicina interna, elabore su recomendación y tráigala para que la firme el coordinador, y a veces puede ser el presidente del comité. De acuerdo con la información que se maneje, será que se envíen recomendaciones suficientes a todos aquellos que así lo ameriten, es decir, puede ser medicina interna, ginecobstetricia, pediatría, es decir, todos aquellos que tengan que participar. ¿Qué más? Adelante, síguele. Ok. Dentro de los comités hospitalarios de bioética, pues van a haber limitaciones, y unas de ellas son que no suplen las funciones profesionales en la toma de decisiones clínicas. Vendrán a petición de los mismos cuando se identifique un conflicto en el ejercicio de la atención de salud y se requiera asesorar para su análisis, por lo que deberá abstenerse de involucrarse en decisiones que competen al médico tratante y al paciente. Tampoco es ámbito de la competencia analizar o sancionar la negligencia médica, y no le corresponde tratar asuntos o problemas de carácter laboral, administrativo o legal. Y bueno, tampoco deberán comprenderse como grupos activistas o políticos. Entonces, no deberá haber, primero, conflicto de intereses. Es que es Ujú. mi cuate el que estamos enjuiciando el caso, y es que pues se le barrió y tuvo un error, y no estamos para valorar si es mi amigo, si no es mi amigo, si es mi compadre, si es mi comadre, si es mi novia, si es mi pareja. No estamos analizando eso, estamos analizando un caso, y entonces tenemos que ser lo suficientemente honestos para que hagamos a un lado toda aquella situación que sea conflicto de intereses y que nos vaya a causar una mala decisión respecto de ese caso que analizamos. ¿Qué más? Ujú. Bueno, dentro de estos comités de bioética se encuentran 4 tipos, que es el comité normativo y o consultivo, comité de asociación de profesionales de salud, el comité de ética asistencial hospitalaria y el comité de ética de la investigación. En cuanto al comité normativo y o consultivo, van a participar en actividades para informar y persuadir a funcionarios gubernamentales y al público. O sea, dan tanto información al gobierno como dentro del sistema de salud. Estás hablando del Comité Nacional, Ajá, hablando sí, de ese. El normativo es el mero mero de hasta arriba. sí. Pero el que nosotros manejamos a nivel hospitalario es un comité de bioética muy circunscrito, solo para tratar los asuntos del hospital. ¿Sale? ¿Qué más? Ok, sí.
El siguiente, que es el Comité de Asociación de Profesionales de Salud, pues se enfoca en impulsar y defender los intereses de la profesión, ya sea que sea médico, enfermera, laboratorista y todas esas profesiones dentro de la salud. Y adoptar y divulgar normas de ética dirigidas a todos los miembros. Ahí participan entonces los consejos de medicina interna, de medicina general, consejo de cirugía general, consejo de ginecología y obstetricia, consejo de pediatría, las asociaciones de esas y otras muchas especialidades, todos ellos pueden participar para constituirse como comité de esas asociaciones, incluidos de enfermería. ¿Qué más? Ajá. En cuanto al Comité de Ética Asistencial u Hospitalaria, bueno, es un órgano interdisciplinario de carácter consultivo creado para analizar y asesorar sobre los dilemas éticos que llegan a salir como consecuencia de la atención a la salud, ayudando a una mejor calidad y proteger los derechos de las personas en relación a ella. Y pues Ellos asesoran a quién, a los pacientes. a los pacientes. Sí, a los, El paciente tiene el dilema ético. es que asesoran tanto a los pacientes como a los prestadores en el proceso de la toma de decisiones. Es a los dos, sí, pero sobre Ok. todo el dilema bioético lo va a tener a veces la familia y el paciente, o a veces Ajá, solo sí. la familia porque el paciente ya no pueda tomar decisiones, pero casi siempre esto va dirigido para que el prestador de servicios médicos, o sea, entiéndase, el médico tenga un apoyo en análisis del caso que está atendiendo y que tenga una toma de decisiones bien fundamentada, bien revisada y que no vaya a cometer errores. Esa es la idea. ¿Qué más? Ok, bueno, como dijo, es tanto de analizar y asesorar a los dilemas éticos que es si a los enfermos y a los familiares del enfermo, ¿no? Y, a contribuir a la protección de los derechos de los pacientes y usuarios. También eso se encarga este comité. Y bueno, ya por último es el Comité de Ética de la Investigación, que se va a encargar de evaluar y dictaminar protocolos de la investigación en los seres humanos. Y conforme lo dice la ley del artículo 41 bis y 98 de la Ley General de Salud, van a estar obligados a contar con este tipo de comité y los establecimientos para la atención médica del sector público, tanto público, social y privado, del Sistema Nacional de Salud, en donde se realiza investigación en seres humanos. A ver, ¿me puede poner un ejemplo de eso? Porque Ah, estoy seguro que sus amiguitos, leen mucho texto y poca atención le ponen. A ver, póngame un ejemplo. bueno, entendí como, por ejemplo, ahorita lo que está pasando de la vacuna, que se necesitan como voluntarios para, Se necesitan como voluntarios. ¿De qué español me hablas? o sea, se necesitan voluntarios para saber cómo funciona la vacuna, ¿no? Entonces, en cuanto a eso, se necesita este tipo de comité porque se está haciendo una investigación sobre el humano. Ok, una parte de lo que dices es así, pero también debemos entender que, por ejemplo, usted es una residente o es una médico pasante y le dicen que para acreditar tiene que hacer una tesina. Y esa tesina usted va a hacer una investigación y para ello usted tiene que elaborar un protocolo de la investigación, el cual tiene que ser sancionado por un comité de investigación que existe en los hospitales. Ese comité lo integran casi siempre ahí como secretario el jefe de enseñanza. Bueno, a veces no hay jefe de enseñanza, pero ahí ponen a alguien que haga las veces de jefe de enseñanza. De tal manera que le van sancionando, revisando, analizando su trabajo para que le digan si se ajusta a una serie de pasos que tienen un sustento ético. No se le olvide revisar el código de Nuremberg. Ese código es muy importante
que surgió a partir después de que hubo la Segunda Guerra Mundial. Hubo muchos experimentos fuera de la norma, fueron verdaderas masacres, carnicerías ahí que realizaron, que fueron con niños y adultos, y donde experimentaron infinidad de cosas. De ahí surgió este código y se dio el hecho de que dijeron no más de estas situaciones, porque todo tiene que estar reglamentado para que se pueda hacer una investigación con pacientes. Por eso es que en parte se tardan también los estudios, como en este caso las vacunas que puso usted el ejemplo, que es correcto, para que podamos decir efectivamente ya se puede usar en humanos. Tuvieron que haber sacrificado a muchos monitos, ¿sabía usted eso? Muchos monitos tuvieron que morir, o algunos otros se complicaron, vaya usted a saber cuántos, porque tuvieron que ensayar las vacunas por lo menos 1000 veces antes que en los humanos, por lo menos, para que después, hasta marzo o abril, quizá tengamos una vacuna que vaya usted a saber si funciona, y los efectos secundarios, ¿sí? ¿Qué más? Sí, ya es todo. ¿Ya? Sí. Entonces quiere decir que nosotros tenemos la oportunidad de podamos funcionar desde un punto de vista segundo, ajustarnos a lo que dicen, pues digamos, los principios de los 10 derechos del médico, pero también por lo menos las 20 o 30 obligaciones que tiene, ¿no? Y dentro de esas es conducirse con probidad. Busca en su diccionario qué es probidad. Ser honesto con usted mismo y con los demás. Y entendemos que no es sabio, entendemos que tiene limitantes. Bueno, ser honesto y decir, esa no me la sé, o como dijeran aquellos, una amiguita de aquí del trabajo, esa no te la vengo manejando, pero tienes la obligación de ir a estudiar, investigar y saber, ¿sí? Entonces, acércate a la persona que más confianza le tengas y le digas, oye, tú que eres más hábil con esto, échame la mano, y evita o reduce la iatrogenia, reduce la negligencia, reduce la impericia. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Nada? Todo quedó muy claro. ¿Ya les puedo hacer el examen mañana? ¿Sí? Bueno, entonces adelante la compañera. Jacqueline, vamos a hablar de comunicación. A ver si ahorita que hablemos de comunicación entendemos parte de esta situación. Sí, doctor. ¿Me puede autorizar para compartir pantalla? Claro, claro. Sí. Vanessa, sí, espérame. Deja sacar a Vanessa. Renombrar. Vanessa, ¿puedes pasarle el hospedero a tu compañera? Sí, voy. Entonces aquí en este que dice renombrar, aquí. Ya no te aparece acá. ¿A quién, perdón? A Jacqueline, por favor. Jacqueline Hernández Centeno.
Bueno, entonces su compañera nos va a hablar en los próximos minutos acerca de un tema muy interesante que yo Listo. creo que todos los días Gracias. lo utilizamos, y se refiere a la comunicación. Mientras su compañera pone todo, debemos decir que la comunicación es el medio por el cual toda la vida el ser humano se ha tenido que comunicar. Pero ¿qué creen? También aquellos seres vivos que nosotros los consideramos inferiores, los animalitos también se comunican y podríamos poner el ejemplo de los canes, se comunican con aullidos, otros se comunican con graznidos, otros con... ¿Saben ustedes barritar? ¿Qué animales barritan? Bueno, y habrá otros que no van a barritar, pero sí van a hablar, y entonces esos que hablan tendrán que buscar una metodología que les permita expresarse hacia los demás y que puede ser en forma escrita, en forma verbal, y hay una forma también que no es escrita y no es verbal, que también se denomina no verbal y que puede ser a través de lenguaje de señas, ¿verdad? Y así tan es importante hablar del lenguaje de señas que ustedes en la actualidad se darán cuenta que hay una serie de simbolismos que le damos a ciertas señales con las manos, sobre todo los raperos, se han fijado, ¿no? Cómo comunican cosas con sus manos. Pero también, ¿cómo es que entendemos el lenguaje de las señas cuando vemos un letrero que dice vuelta a la izquierda y vemos una que dice que pues, no vuelta a la derecha, y así lo interpretamos? O también vemos otra serie de señales, ¿verdad? Sabemos que esas señales equivalen a estoy pidiendo auxilio, y así hablamos de esas señales que hacen con banderas en el ejército, en la marina. Doctor, Doctor. Uy, no. Doctor, es una forma de comunicación. chale. A ver. Ya le voy a marcar, aguanten. Que ya no expongo. ¿Ya me escuchan? ¿Ya me ven? ¿Ya no me ven? Ya. Yo veo una parte del grupo. Ya lo vemos. Ya todo, ¿Ya? todo. Hola. Ya, doctor. Conectó, ¿qué? De acá me apareció conectar. Mejor es mi internet. Nos Bueno, escuchamos entrecortado, doctor. mi comunicación. Voy a probar, ¿eh? Todavía no. Ahora. ¿Ya me escuchan bien? Ya.
Ya. Bueno, ok, entonces, adelante, doctora, para aprovechar los minutos que nos da aquí el internet. Ok. Bueno, yo, como dijo el profe, ya nos dio como una introducción. Vamos a empezar con la definición como tal de comunicación. La definición, según la RAE, la Real Academia Española, nos dice que la comunicación es acción y efecto de comunicar o comunicarse. La otra, que es más adecuada, es la transmisión de señales mediante un código común al emisor y al receptor. En este caso, pues yo soy el emisor y usted es el receptor, y mi mensaje pues es lo que es la comunicación. Los tipos de comunicación, bueno, tenemos distintos tipos de comunicación. Son tres principalmente, que es la comunicación efectiva, que esta es la comunicación pues normal, la que ocupamos siempre, que se basa en buenas destrezas y una forma de lenguaje verbal y oratorio, y esta solo la transmites. La comunicación efectiva, que es un proceso donde hay mensajes, pero estos mensajes se dan también con signos distintos, como decía el profesor, con señas o así. Se ocupan palabras habladas, escritas, gestos, miradas, movimientos corporales. O sea, en resumen, hay una interacción con el receptor, el público, vaya. Ahora, Y fíjate bien, algo importante. Lo que acaba de decir tu compañera es sumamente de llamar la atención. Para que alguien pueda decir, he recibido un mensaje, he recibido una señal de información, tiene que ser suficientemente poderosa o llamativa como para que despierte mi interés. El ejemplo, voy a mandarles un mensaje por correo electrónico donde les voy a avisar que tienen el examen. Pues claro que sí, porque vas a presentar una evaluación. Ahora, es importante que si yo hago esta comunicación con una serie de errores escritos, es probable que la comunicación ya no llegó tan clara. Ahora, yo me puedo equivocar por un teclazo incorrecto que dé y le ponga ahí a las 8 cuando yo quería hacer el examen a las 7. Y yo estoy a las 7 esperándolos y ustedes todos llegan a las 8 y resulta que, no, pues usted dijo ahí a las 8, ¿cuál? Y ya reviso, no me había dado cuenta que me equivoqué, que di un teclazo de más y me equivoqué. Entonces son factores que interfieren con el mensaje. Hay otras ocasiones que es importante que para que esta comunicación sea efectiva, se necesita una escucha activa y que sea también proactiva. Si nosotros no tenemos una escucha, recuerda que no es lo mismo oír que escuchar. Y esto pasa frecuentemente en las familias. Ahora que te dice alguien de casa, te dice tu mamá o tu papá, oye, te encargo, hijo, que vayas a traer esto. Pasa una hora, oye, fuiste a traer, ¿de qué me hablas? Pues sí, te dije que fueras a traer, que tú me dijiste, ¿eh? Porque no lo escuchaste, nada más lo oíste. Entonces, ¿qué quiere decir? Tiene que ser una escucha efectiva para que esto funcione. Ahora, desde el plan de la comunicación que debo de tener con mi paciente, yo debo tener una comunicación suficientemente efectiva para que el paciente en todo momento se dé cuenta que estoy poniéndole interés a su caso, por eso me vine a consultar, por eso yo digo, voy a la consulta del servicio, porque me vienen a consultar su problema que tienen y decirles cuál es el plan de manejo o el plan de estudio o lo que vaya a ocurrir. Entonces, si yo no tengo una buena comunicación con mi paciente, esto no va a funcionar. Parte de la comunicación efectiva implica que yo tenga
Dijimos el otro día empatía con el paciente, empatía. De lo contrario, nada funciona, ¿eh? Adelante, doctora. Bueno, una última cosa de la comunicación afectiva es que pueden estar involucrados los sentimientos. Esto pasa más como por ejemplo en las pláticas motivacionales, que el orador se pone pues sensible y empieza a llorar y te transmite esas emociones. Y la comunicación educativa, que cito según la bibliografía que nos pusieron del departamento, es la comunicación que se produce en un contexto especial considerada la condición de posibilidad de la educación misma, ya que sin comunicación no existe educación posible. Esto se refiere a que debe ser una comunicación que apoye, que no solo haya un mensaje, sino que también se pueda interpretar ese mensaje y moldearlo de una manera en que se pueda aprender de tal mensaje. Estamos en un tipo de comunicación nosotros que no habíamos tenido previamente en el pasado. Por vez primera estamos utilizando un sistema denominado en este caso una plataforma Zoom, que hay otras, ok, pero para los fines que nos interesa, estamos utilizando esta vía de comunicación que es la Internet y que nosotros debemos adaptar todos aquellos conceptos, experiencias vividas en la clínica cotidiana para transmitírselos a ustedes, hacerles llegar esta información, de tal manera que ustedes ahora deberán estar tratando de recibirla con el interés correspondiente, pero además tienen que interactuar, porque si no, pues entonces no hay realmente esa retroalimentación que se requiere. ¿Qué más? Bueno, sí, eso lo retomaré más adelante. Bueno, las características de una buena comunicación es que tiene que ser una comunicación asertiva, clara, precisa y oportuna. Esto se refiere a que pues tenemos que buscar el momento adecuado. Por ejemplo, cuando se le informa al paciente, tenemos que buscar que esté pues en un ambiente tranquilo, cómodo, que no solo le podemos decir paciente usted mal, no va a entender el mensaje porque pues no es claro. Tal vez sea preciso, pero pues no es claro. Tiene que ser constante. Esto lo hemos visto ahorita en las clases, que es como que se nos corta, entonces ahí quitamos ese factor. Tiene que ser cordial y respetuoso. Tienes que, pues sí, respetar a la persona con la que estás hablando. No puedes llegar y pues solo ofenderlo o algo así. Y tiene que ser constructiva, que esto se refiere más para dar una retroalimentación o para, en dado caso, llegar a una discusión sobre los diferentes puntos de vista de un tema. Bueno, como sabemos, tenemos distintas formas de comunicación. La comunicación, tenemos dos tipos, por así decirlo, principales: la comunicación oral y la comunicación escrita. La comunicación oral, como tal, es aquella que se establece entre dos o más personas, que tiene como medio de transmisión el aire y como código un idioma. Sus características, aunque tienen niveles, esto se refiere al público al que te refieres, o el número de personas al que te refieres. Tenemos el nivel intra e interpersonal, la pública y la masiva para grupos pequeños. Esta también tiene un discurso, que el discurso también tiene características, que es un orador, un mensaje como tal, el canal, el público y el contexto. Y una cosa importante que tiene la comunicación oral es el lenguaje no verbal, lo que nos comentaba el doctor al principio, que es lo que nosotros conocemos como el lenguaje corporal, que si te sientes nervioso, que ya te están temblando las manos y que se te entrecorta la voz o así. Las ventajas de esta comunicación oral es la retroalimentación o el debate. Esto no se refiere a que pues nos vamos a pelear cada que hablemos, sino que pues después de que hables pues te pueden decir, no, pues yo no pienso así o así. Esto también va de la mano con el interactuar. Tiene eficacia porque pues tiene como
o puede llegar a más personas y pues tenemos control sobre lo que vamos a decir. Bueno, en la mayoría de la mayoría de las veces. Y las desventajas, pues como ya dije, también el lenguaje no verbal te puede jugar una mala pasada, pues de que estés muy nervioso, que se te olvide lo que tengas que decir, o no sé, que te desmayes de tanta presión o algo así. No puedes retractarte, ya que pues como tal lo que dices ya no puedes retomarlo, y que es efímero. Como tal, si no grabas o no escribes lo que dijiste, pues no va a haber una prueba de que alguna vez lo dijiste. Y pasando a la comunicación escrita, es un medio que permite expresar ideas, opiniones o informar a través de una computadora o un pedazo de papel. Sus características es que tiene hasta cierto nivel cortesía, tiene que ser con naturalidad, o sea, tenemos que hablar con un lenguaje habitual para una mejor comprensión. Y los 3 siguientes puntos pues van todos de la mano. Tiene que ser sintetizado, preciso y claro. Sus ventajas son la permanencia, a diferencia de la oral, pues tienes como una prueba, lo tienes en escrito, obvio. Hay una reflexión, mientras vas escribiendo, pues puedes ir reflexionando sobre lo que vas escribiendo, lo que vas a escribir. Y fuentes de consulta. Esto quiere decir a que puedes consultar pues varias bibliografías, o que también lo que escribiste puede llegar a ser una fuente de consulta. Sus desventajas es que no hay una retroalimentación inmediata, porque pues dado que es como una carta o un mensaje por computadora, pues tú no vas a estar seguro cuando te va a llegar esa retroalimentación. Que puede haber una mala interpretación de que hayas escrito algo y la persona lo malinterprete. Y el punto de aislamiento tiene que ver a que según como nosotros estamos enviando algo desde la comunidad, desde nuestra casita, pues según esto hace que ya no queramos salir y comunicarnos oralmente. Bien, aquí hay algo que yo, como se dice por ahí, voy a disentir de lo que dices. En las desventajas, yo digo que si hay retroalimentación, por ejemplo. Sí, bueno, a lo que me refería era que no era una retroalimentación inmediata. Yo espero, anhelo que tenga una carta de mi hermano que se fue de viaje para que me siga comunicando esos momentos que está viviendo en su viaje que fue a hacer por Timbuktu, y que por cierto sí existe, no crees que está inventado, sí existe. Y entonces resulta que estoy anhelando que me diga cuánto cuesta todo para saber si yo puedo hacer un proyecto de viaje igual. Es a través de este medio que he escrito, que yo estoy leyendo una novela de la isla de las la isla de las sirenas, y que escrita por Irving Wallace, y cada vez que la leo me recuerda, me hace una remembranza de esos días en los que yo tuve que ir al servicio social en una zona del desierto, donde había una zona boscosa, aislada, y entonces sí existe una forma de retroalimentarse cada vez que yo escribo y escribo y escribo. ¿Qué tal si yo te pongo ahorita como tarea que me hagas en papel, en una forma de una mapa conceptual, que me escribas la norma oficial 004 del expediente clínico? Y no me la vas a escribir así nada más en un texto que corto y pego, no, va a ser manuscrita en una cartulinota grandota, y la vas a hacer así, ahí vas a ponerme todos los conceptos. ¿Te estás retroalimentando, sí o no? Cuando te dije, haz el glosario, ¿qué te dije? Es manuscrito en un cuaderno, vas, lo lees y lo escribes. ¿Qué estás haciendo? Te estás retroalimentando al momento que lo lees, lo escribes, o sea, lo estás transcribiendo, te estás retroalimentando, ¿cierto o no? Sí. Aquellos que ya empezaron a hacer el glosario, que creo que ninguno, se van a dar cuenta de esto que estamos haciendo.
Y sí es bastante reflexiva porque con estas palabras que me dejó escritas mi padre algún día, me puse a reflexionar qué cosas buenas y qué cosas malas he hecho, o si estoy siguiendo los pasos que me dijo alguna vez como consejo. Es decir, la palabra escrita es lo mejor que podemos tener, porque a partir de ello es que vamos a enriquecer nuestro vocabulario, nuestro lenguaje, pues cuando lo expresamos. Y sobre todo, si nosotros hablamos de que vamos a comunicarnos con el paciente, imagínate, ya desde ahorita debemos saber que una grave desventaja es que no sabemos escribir correctamente ni gramaticalmente. ¿Y qué ocurre? Escribimos unos garabatos que piensan que el de la farmacia, que es una persona que no estudió nada de medicina, va a interpretar nuestros garabatos. Eso significa un riesgo para el paciente porque le pueden dar un medicamento por el otro. Entonces, ¿existe o no una desventaja en eso? Ahí sí la hay, porque no estoy escribiendo claro, preciso y conciso. ¿Ok? Entonces, voy a considerar que son 5 minutos para las 9 y que vamos a darle paso para que tengan el acceso con el doctor. Van a tener la clase, ¿verdad? Sí, a Bien. las 9. ¿Mande? Que sí, a las 9. Ajá, entonces para que puedan, ¿ya tienen el ID con el que van a entrar? Sí. Sí, ya. Ah, bueno. Entonces, mañana vamos a darle 10 minutitos a su compañera para que termine esto. Y el día de mañana, entonces, vamos a ver 2 temas en la mañana y vamos a ver un tema en la tarde. ¿Sí? 3:30 de la tarde yo les mando, en el curso del mediodía, les mando cuál va a ser, que cotidianamente va a ser la misma, pero bueno, la vamos a agendar para las 3:30 de la tarde, para que yo esté en otro sitio donde hay un mejor internet y no tenga problema. ¿Sale? Mañana les voy a volver a preguntar, así es de que pónganse a estudiar y espero